buenas, pues voy a explicar sobre un poco esta actividad que voy a realizar, que corresponde a esta meta 2.2. El tema es violencia de género, elaborado por Jesús Alejandro Verosuna, y la materia es equidad de género. Como recolección de información, realicé las entrevistas pertinentes a mis dos compañeros de la universidad, que con el punto de que más que nada em, quise invitar o entrevistar a gente que conoce un poquito más el tema para que de estas entrevistas cumpla con el objetivo que pues la maestra nos está aplicando, que viene siendo conocer un poquito más acerca a profundidad sobre estos temas que realmente yo no tengo mucha información o mucho conocimiento acerca de esto. De tal manera que en vez de estar buscando en libros, enciclopedias, pues yo tengo dos compañeros que conocen mucho esos temas, de tal manera que me puedan dar un poco de información más concreta, más certera y que me pueda ayudar a retroalimentarme a mí y que yo pueda aprender acerca de esas respuestas, por el cual invité a estos dos compañeros. Como parte de esta sección de presentación, me gustaría compartir esta entrevista número 1 que le realicé a mi compañero, a Carlos. Está en mi salón también, en la misma carrera que yo. Él participa en todas estas convocatorias, campañas, antiviolencia de género, junto a otra compañera, que prácticamente no tiene ningún problema con platicarnos acerca sobre su percepción, cómo ha estado evolucionando, cómo se ve desde este tipo de esta generación, cómo ve si realmente existe esta violencia de género. Por lo tanto, en esta diapositiva voy a retroalimentar sus respuestas. Más bien, no son mis respuestas, simplemente voy a leer lo que me respondieron acerca de cada pregunta. ¿Qué puedes definir como género? Carlos respondió que se refiere a las características y roles socioculturales asociados a lo masculino y femenino en una sociedad. En su experiencia, ¿qué son los conflictos de género? Carlos respondió que puede manifestarse de formas como la discriminación, la violencia de género, la desigualdad salarial, la limitación de oportunidades y violación de los derechos humanos. Ahora, ¿cómo podrías definir feminicidio? Carlos respondió que se refiere más que nada al asesinato de mujeres debido a su género. Ahora, otra pregunta, ¿cómo podrías definir homofobia? Carlos responde que es la actitud negativa, el prejuicio o la discriminación hacia las personas homosexuales basadas en su orientación sexual. Siguiente pregunta. ¿Cómo podrías definir lesmofobia? Entonces, Carlos respondió que se refiere al miedo, aversión o discriminación dirigidamente hacia las mujeres lesbianas o a la expresión abierta de su orientación sexual. Siguiente pregunta. ¿Cómo podrías definir transgénero? Carlos, con prácticamente no mucha información, pero muy brevemente respondió que es una persona que nace con un sexo opuesto. Más o menos me lo escribió como si nace hombre, se comporta como una mujer, y si nace como una mujer, se comporta como un chico. ¿Crees que en la universidad existe una discriminación por género? Si la respuesta es sí, ¿has conocido o has presenciado algún caso? Él me comenta, y lo quise agregar, porque no es como tal no estaría dándome un caso, sino simplemente me comentó acerca de por qué simplemente en su universidad no ha presenciado ningún caso, pero recalca un poquito, Carlos, que es importante que las instituciones, no solo UABC, ya comienzan en esos tiempos a que comienza a destacarse ya mucho las instituciones que personas trabajan activamente en combatir la discriminación de género y promover la igualdad de oportunidades en la educación superior. Se implementará políticas de inclusión, se fomenta la diversidad, que promueve la equidad de género a través de iniciativas como la educación sobre la violencia de género, sensibilización y la capacitación de temas de igualdad. Uno de estos casos, como por ejemplo UABC, es esta materia que estoy aprendiendo un poco porque no conocía mucho del tema,
que viene siendo equidad de género. Esto puede ser un poquito para personas que, como yo, que no están al tanto y pues generar un poquito de conciencia acerca de que pues se sigue realizando este tipo de acosos y pues no es algo correcto o, o viceversa, más que nada. No se presenta tanto, pero sigue presentándose no solo en UABC, sino puede presentarse en algún tipo de ámbito laboral, en algún tipo de, pues no sé, algún tipo de campo o zona donde pues tú vives. Ahora, la siguiente pregunta, ¿crees que existe en la universidad discriminación por orientación sexual no heterosexual? Si la respuesta es sí, ¿has conocido o presenciado algún caso? Carlos respondió que no ha presentado ningún tipo de ámbito de acoso sexual. Un poquito acerca de recolección, acerca de mi segunda entrevista fue con una compañera que se llama María y también pertenece a mi mismo salón en la licenciatura de informática. Voy a leer sus respuestas únicamente, no es como para yo comentar acerca de sus respuestas, son simplemente para hacer un poquito que ustedes presentes como espectadores sepan acerca de lo que responde una persona que ya cuenta con algún tipo de conocimiento previo acerca sobre estas preguntas súper interesantes que me permiten a mí ahorita más adelante evaluar un criterio. ¿Puedes definir género? Luna respondió que se refiere a las características y expectativas sociales relacionadas con el hombre y la mujer en una cultura o sociedad específica. En tu experiencia, ¿qué son los conflictos de género? Luna respondió que son tensiones y desigualdades basadas en las diferencias de poder y roles entre hombres y mujeres en una sociedad. ¿Cómo podrías definir femicidio? Luna responde, es el homicidio de una mujer motivado por su género. ¿Cómo podrías definir homofobia? Luna responde que es el odio, miedo o aversión hacia las personas homosexuales o la homosexualidad en general. Siguiente pregunta. ¿Cómo podrías definir lesmofobia? Luna responde que es la discriminación al rechazo hacia las mujeres lesbianas debido a su orientación sexual. Siguiente pregunta. ¿Cómo podrías definir transgénero? Transgénero se refiere a la persona cuya identidad de género difiere del sexo asignado al nacer. Siguiente pregunta. ¿Crees que en la universidad existe discriminación por género? Si la respuesta es sí, ¿has conocido o presenciado algún caso? Luna responde que no y no argumenta nada más. Siguiente pregunta. ¿Crees que existe en la universidad algún tipo de orientación sexual no heterosexual? Y en sí, si ha conocido si la respuesta es sí, ¿has conocido o presenciado algún caso en donde menciona que si cree que existe en la universidad una discriminación por orientación sexual no heterosexual? Ella comenta, Luna, que sí, que lamentablemente la discriminación homosexual no heterosexual puede existir en el ámbito universitario. Aunque las actitudes hacia la diversidad sexual han evolucionado en muchos lugares, aún persisten prejuicios y estigmas que pueden afectar a las personas lesbianas, gays, bisexuales y queer, como se le conoce el famoso LGTBK en la universidad. Ahora, algunas formas de discriminación por orientación sexual en la universidad pueden incluir la exclusión, el acoso, la falta de apoyo institucional, la invisibilidad y la negación de derechos. En cuanto a la siguiente pregunta, que si has conocido o presenciado algún caso, ella me responde que no. Muy bien. Escuchando la entrevista 1 de mi compañero Carlos y entrevista número 2 de mi compañera Luna, quiero generar una parte como conclusión de todo esto que estuvimos leyendo en esta presentación, que fuimos leyendo sus respuestas para generar una tipo percepción o conclusión de acuerdo a mi perspectiva y leer sus respuestas. ¿Cuál es la percepción de los entrevistados sobre la violencia de género? Yo siento que la percepción de violencia de género puede variar como en este caso Carlos y María. A lo mejor en este caso se escucharon muy similitudes, pero su percepción es de manera muy especializada, aparte de que leí sus respuestas y asimismo pude investigar un poquito porque yo no tenía ningún conocimiento previo o no tenía mucha información. Entonces siento yo que es muy certera su percepción acerca de la violencia de género y me permiten a mí tener una conclusión a aspecto de que pues más que nada eh, generen
sus respuestas me generan una parte de creciente conciencia y reconocimiento hacia que relativamente la violencia de género como un problema social muy grave que afecta desproporcionadamente, en este caso, a las mujeres o a otros grupos vulnerables. Si supieron, ahora, siguiente pregunta, ¿supieron relacionar estas problemáticas con situaciones que se presentan en el contexto escolar? Sí, sí supieron más que nada mis compañeros León y Carlos poder las problemáticas representarlas en mi ámbito escolar universitario. Si bien explicaron en otros campos, porque no se les presenta mucho en la universidad como es UABC, me comenzaron a dar unos breves ejemplos como los que comenté a las preguntas leídas. Ahora, siguiente pregunta. Los entrevistados sabían la diferencia entre feminicidio, homofobia y lesmofobia, como les comenté en la primera presentación, en la primera diapositiva. Si yo hubiera invitado a dos entrevistadores que no hubieran sabido al menos esas tres respuestas o me hubieran supido responder de manera que no me estuviera retroalimentando esta parte, eh, esas preguntas, no estaríamos llegando a ninguna conclusión. Entonces, de tal manera no me estaría generando ningún aporte como lo que nos está dejando esa actividad la maestra, que su propósito es darnos una conclusión propia y aprendizaje acerca de estas entrevistas, por lo cual yo escogí de tal manera que sí me diferenciaran y que supieran acerca sobre la diferencia entre feminicidio, homofobia y lesmofobia. Siguiente pregunta. ¿Estaban conscientes que los anteriores casos son casos de violencia de género? Sí. Eh, ese eh, Sí, extremadamente es importante comentar que los dos compañeros estaban conscientes acerca sobre que todos estos son casos de violencia de género. ¿Crees que es importante informar a la comunidad sobre el tema? Ok, ahí va una respuesta de manera muy propia, de acuerdo a lo que estuve leyendo y a lo que llegué de manera eh, como manera de conclusión. Sí, es extremadamente importante informar que pues, toda la comunidad escolar sobre el tema sobre violencia de género. Gracias a eso, UAB se permite que nosotros nos inscribamos a este tipo de materia, equidad de género, que nos permite aprender acerca de mí. Yo estoy aprendiendo mucho acerca de esta materia. La educación y la sensibilización son fundamentales para prevenir y abordar este problema y que generen conciencia. Al proporcionar información, como en este caso que yo realicé en estas dos entrevistas de mi compañero Carlos y María, generar, como lo comentaba, generar conciencia sobre la violencia de género. Puede fomentar una cultura de respeto, igualdad y no violencia en el entorno escolar, ya sea que no me gustaría tocar no escolar y también en cualquier campo que se genere una sociabilidad. Ahora, hay otra pregunta que dice, ¿de qué manera lo abordaría? Pues aquí viene lo que viene siendo un poquito lo que yo me gustaría comentar acerca sobre qué podría yo hacer. Entonces hice algunos puntos sobre de qué manera podría abordar para que hicieran más conciencia en mi universidad o, pues sí, en este caso mi comunidad escolar. Número 1, impartir talleres que ya lo están realizando, pero pues más talleres no viene siendo mal, o al menos más charlas o sesiones educativas sobre la violencia de género, abordando temas como los diferentes tipos de violencia, como lo que estamos viendo en esta entrevista, los signos de alerta, las consecuencias para ver hasta dónde puede llegar esto y los recursos disponibles. Otro, promover la inclusión de violencia de género en currículos escolares, incorporando muchos temas relacionados con asignaturas como educación cívica, ética o ciencias sociales, independientemente que yo esté estudiando una carrera de licenciatura en informática, que lo estén agregando como tipo de materia para que forme parte de una materia y de cierta manera yo vea estos temas. Otro, establecer programas de mentoría o asesorías o grupos de discusión en lo que puedas fomentar el diálogo abierto sobre las violencias de género y proporcionar apoyo a quienes lo necesiten, porque a veces muchas personas se quedan calladas. En conclusión, quiero dar